Dios bendiga grandemente, que la paz del Señor esté con ustedes, gloria a Dios. Estamos aquí, la hermana Silvia, el hermano Javier y este servidor para hablar un momento, hacer una tertulia, amén, y un panel, gloria a Dios, como los paneles bíblicos que Silvia le gustaba hacer en la iglesia y el copastor Luis Martínez. O sea que vamos a hacer un panel de algunas preguntas y vamos a hablarlas, y así los hermanos que están conectándose a COSTV pues, lo van a ver y todo eso. Amén. Así que gloria a Dios. Hermana Silvia, salude, salude. Dios le bendiga, Pastor Javier, y Dios bendiga a toda la congregación. Como bien usted dice, hacer un panel sobre la palabra de Dios siempre es un privilegio, porque la palabra de Dios, ella por sí sola, llena el corazón, llena la mente y le da a uno toda la fuerza que uno necesita para avanzar. Así es. Amén. Bien, bien. ¿Usted que va a comenzar haciendo las preguntas? Sí, tenemos aquí varias preguntas de diferentes enfoques, vamos a decirlo así, preguntas que definitivamente van muchas de ellas viéndolas, me daba cuenta que a veces están en nuestro corazón y no sabemos que tenemos esas dudas hasta que no las escuchamos en boca de otro. Y hay preguntas de la vida cristiana en general, hay preguntas doctrinales y hay preguntas sobre este momento que estamos viviendo, sobre esta pandemia. Y la primera pregunta que tengo aquí habla sobre la duda y dice así: ¿cómo puede ser que si yo creo en Dios firmemente, creo que Él existe y que es poderoso, dudo que Él pueda obrar en mí? Esa es la primera pregunta que tenemos para hoy. ¿Cómo es posible que si yo creo en Dios, a la hora de necesitar un milagro, a la hora de necesitar ver su mano a mi favor, yo dudo que Él vaya a obrar en mí? ¿Por qué nos pasa eso, pastor? Bien. Tú sabes que la mayoría de la gente tiene fe en Dios, lo que no tiene fe en que pueda merecer el milagro de Dios. Y por eso es que hay mucha gente que dice, creo en el poder de Dios, creo en Dios, creo en todo lo que Él hace, pero no creo que no haya una respuesta en mí. Es por un sentimiento de culpa, que es lo que más las tinieblas siembran en la gente. De la gente mayormente, el enemigo juega mucho con el sentimiento de culpa. Y cuando la gente se siente culpable, cree en el Señor, pero no se cree merecedor del milagro, de la misericordia o de que Dios le va a responder o de la respuesta de Dios. Y eso hay que trabajarlo. Si Jesucristo te perdonó, ¿entiendes? Si Jesucristo tú viniste a Él te perdonó de todo pecado, ya no tiene memoria de eso. O sea, muchas veces Cristo no perdona, pero nosotros seguimos cargando con la culpa o con el pecado. O sea, salvo que nosotros seamos reincidentes en el pecado, practicando el pecado, nosotros tenemos que entender que Él nos perdona. Si viene un corazón contrito y humillado, dice la que Él no desprecia. Por lo tanto, yo entiendo que esa duda no es tal como duda, es un sentimiento de culpa que te hace sentir no merecedor de una respuesta de Dios. Amén. Amén, hermano Javier. Sí, yo siempre he dicho que también una de las situaciones que pasa cuando llega la duda es que la duda viene porque hemos olvidado también lo que Dios ha dicho. Y mientras el pastor estaba hablando, el Señor me trajo un versículo en Efesios capítulo 4, versículo 23, que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y si verificamos, habla de espíritu en minúsculo, hablando sobre la fortaleza, el carácter de nuestra mente. Cuando vienen las situaciones, lo que quiere hacer las situaciones es que nosotros nos turbamos, nos desesperemos, nos angustiemos, y eso hace que olvidemos cuál ha sido la palabra de Dios, cuál ha sido lo que Dios ha dicho que Él va a hacer con nosotros y lo que Él ha hecho. Y eso lo podemos ver en el pueblo de Israel, cómo Dios constantemente, todos los días hacía un milagro, pero el pueblo de Israel constantemente vivía dudando del poder de Dios. Y era porque su espíritu de su mente no era renovado constantemente para que pudiéramos seguir confiando y recordando la palabra de Dios. Amén, poderosa respuesta. Yo pudiera añadir sobre tan buena exposición que a veces también nos acercamos a Dios
no por quien Dios es, sino por quien nosotros somos y nuestra experiencia. Y eso lo veo, lo he visto muchas veces, sobre todo en las personas que no se crían en un hogar bien formado, no tienen una figura de un padre, o cuando fueron pequeños no fueron suplidas todas sus necesidades, están tan acostumbrados a que les falle la vida, que creen que Dios se va a portar igual. Entonces tú decías algo poderoso, que si no confiamos, si no creemos, pero también conocer a Dios. Si conocemos a Dios, ¿quién es Dios? No quién soy yo cuando me acerco a Él, sino quién es Dios. Dios es proveedor, Dios es Padre y Él no se va cambiando por como nosotros podamos ser. Entonces, tremenda respuesta, gracias. Voy a continuar entonces con la segunda pregunta que tengo por aquí también de vida cristiana. Dice así: cuando veo a los pastores y los programas, veo la elocuencia con que oran, pienso que no sé orar. Y eso me limita. ¿Hay una forma correcta de orar? Pregunta esa persona. La palabra oración significa hablar con Dios. No hay un método que hay que llevar como una regla para orar. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enseñan a orar, Él le enseñó un ejemplo, un modelo de cómo debían de orar, pero no repitiendo eso. Él lo que primero que le enfatiza es sobre reconocer la paternidad de Dios y reconocer que somos sus hijos. O sea, ya es como preparando el corazón para que se acerque a Dios en confianza. Pero el orden de hablar con Dios no. Puede que muchas veces ella escuche hombres, pastores o ministros de Dios siendo muy elocuentes en la oración, pero en la intimidad con Dios eso no vale. En la intimidad con Dios lo que vale es un corazón contrito y humillado y sincero. Ser sincero en la oración, ser espontáneo en la oración, ser transparente en la oración, que la oración, lo que tú vayas a pedir a Dios, salga del corazón. Eso es lo que llega a Dios. O sea, no es la elocuencia, no son las palabras bonitas, no son las palabras elocuentes. Eso no es lo que llega en el trono. Lo que llega al trono es un corazón sincero, humillado delante de Dios. Por lo tanto, no hay un renglón de oración, solamente lo que hay es una manera que Jesús le enseñó a sus discípulos de reconocer primero la paternidad de Dios y segundo, adorar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, reconocer la paternidad y segundo, adorar a Dios. No demás, ya puede tener cualquier orden. Usted tiene que ser espontáneo y sincero delante de Dios y esa es la oración más elocuente, porque no es que sea muy bonita a los oídos de los hombres, que sea bonita a los oídos de Dios. Amén. 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 Hermano Javier. No hay más nada que agregar. Ahí está todo. Amén, eso es así. Quizás un versículo que dice, este pueblo de labios me honra, o sea, Dios no está escuchando los labios, Dios está mirando el corazón. Y si ese corazón, a veces nos acercamos a Dios y las palabras ni salen, y nos bajamos a dar gritos y a llorar, y esa oración llega, ese clamor, lo que está en nuestro corazón en ese momento, llega tanto como si estuviéramos poniéndolo en palabras. Amén. Y otra cosa La que tercera Jesús, escúchame, Jesús criticó y dice que muchos iban al templo y usaban palabras bonitas y de vanas repeticiones. O sea que Jesús criticó esa elocuencia. Óyeme bien, lo que él quería es una palabra sincera del hombre, no es otra más. ¿Me entiendes? Amén. Amén. La tercera pregunta dice, tengo muchas pruebas y dificultades. ¿Significa eso que estoy en pecado? No. Hay dos cosas. Como decía el pastor Isaías, una cosa es que tú entres al desierto y otra cosa es que Dios te lleve al desierto. Muchas veces nosotros tenemos una situación y es que puede que tengamos muchas pruebas porque nos metimos en ella, pero puede también que tengamos pruebas porque Dios está trabajando áreas en nuestra vida. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primero de Pedro, capítulo 1, déjame buscarlo. Versículo 6. Versículo 6. Dios le da dice una palabra aquí.
en lo cual vosotros alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todo cristiano, óyeme bien, se va a ver expuesto muchas veces en que si hay una necesidad de trabajar una área de nuestra vida, tengamos que atravesar por diversas pruebas. Siempre la prueba viene no por un accidente, no porque estamos en pecado, viene para trabajar una área de nuestra vida o para despertar en nosotros el espíritu y que nos demos cuenta que las cosas que estamos haciendo no están bien ni están produciendo, ni están dando resultados. Por lo tanto, la prueba nunca viene por pecado, ni viene porque estamos mal. Podemos poner un título de prueba, pero no es prueba. Cuando usted tiene un problema porque cometió un error, usted tiene un lío, pero no una Una prueba. consecuencia. Consecuencia, no una prueba. Ahora, la prueba, cuando viene de Dios, viene porque hay un área que trabajar en nuestra vida y quizás nosotros no la hemos entendido, hemos abortado, y eso tiene lamentablemente que repetirse hasta que lo entendamos. Por eso dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario. Si no es necesario, no tiene que venir la prueba. Amén. Amén, así es. No, y Amén. también la Biblia dice que la prueba viene si es necesaria. Y otra cosa es también que siempre porque nosotros siempre miramos la prueba de una manera incorrecta, porque ¿por qué nosotros no miramos la prueba de que es que estamos a punto de pasar a otro nivel y nos están probando a ver si ya podemos cruzarlo? Muchas veces vienen situaciones para ver si ya estamos listos y si el próximo nivel que nos espera nosotros podemos asumirlo. Entonces, quizá esa persona puede que lo esté mirando de otra manera y quizá esa prueba que puede estar pasando en este momento de cualquier índole, simplemente es la representación de que hay algo que se acerca a favor de ella mayor. Exacto. Amén. Poderoso. Yo me voy a dar el lujazo de unificar las tres respuestas que ustedes han dado a las tres preguntas anteriores y ver cómo consecuentemente estamos hablando en medio de las tres respuestas de la paternidad de Dios y de la confianza en Dios. Porque si yo creo que Dios es mi padre y confío, entonces voy a cambiar la óptica como miro las cosas y me siento que estoy como si tengo una prueba, si mi padre permite que yo atraviese esto, tiene un fin bueno, él me está protegiendo, él me va a ayudar. O sea que la respuesta a las dos preguntas anteriores complementa mucho esta. Puede ser que nos veamos en diversas pruebas, pero primero es porque son necesarias. Segundo, después de una prueba viene un pase de curso. Sí, pasamos la prueba, ¿verdad? Y Así tercero, es. pues estamos pasando las pruebas con un padre que nos ama y nos protege en medio de ello. Tremendo. Amén. Mira, para la segunda pregunta sobre la oración, de la elocuencia, la Biblia habla en Mateo capítulo 23, versos 13 y 14, para que si alguien quiere tomar el apunte, y es donde dice, más hay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y hay de vosotros que fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Es que lo importante no es cómo oremos, sino cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y si tu corazón va sincero delante de Dios, no importa si tú no sabes orar ni tienes palabras bonitas. Lo importante es que Dios te entienda y que tú le hables con el corazón. Y ya eso es más que suficiente. Amén. Amén. Poderosa respuesta. La cuarta pregunta, también de vida cristiana, esta viene dura y curvera. ¿La religión está en contra de la ciencia? ¿Hay una lucha entre religión y ciencia? Poderosa esa pregunta. No, la ciencia confirma constantemente que la palabra de Dios es real. Sin la Amén. ciencia hay muchas cosas que en la Biblia están como historia que no hubieran sido demostradas. En la ciencia hay actores contra la religión, contra la Biblia. Sí, en la ciencia hay científicos que no creen en la creación ni creen en muchas cosas de la Biblia. Sí, pero la ciencia a través del tiempo ha ido demostrando que lo que la Biblia dice como historia es real.
muchas cosas que en la Biblia hablan, por ejemplo, de cuando el sol se detuvo y todo eso, la ciencia ha ido confirmando por qué en febrero faltan días, ¿entiendes? Y hay una situación y todo eso se va explicando a través de la ciencia. O sea que la ciencia no es enemiga de la iglesia, ni la iglesia debe ser enemiga de la ciencia, porque la ciencia Dios la dio para confirmar su creación y su poder. Amén. No, y otra cosa, sierva Silvia. Por ejemplo, en Salmos capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ya, ahí se detiene toda pregunta de si la ciencia. El tema es que muchas veces, como dice el pastor, los científicos han querido cambiar el contexto de lo que ha querido transmitir la ciencia a un beneficio propio, porque al final de cuentas tenemos libre albedrío de entender lo que queramos, pero la ciencia, como dice el pastor, viene a confirmar. Oye, y no todo, porque por ejemplo hay científicos cristianos que constantemente hablan de la verdad del evangelio y defienden su posición. Hay un famoso científico inglés que es uno de los más que debate, es una persona que hizo debate hasta con el difunto Hawking, de la creación de la Biblia. O sea, es un científico con peso. Amén. 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 Ese versículo que citó el hermano Javier, poderosísimo, pensé en él cuando leía la pregunta y también sabe que por mucho tiempo se creyó, la ciencia creyó y decretó que la tierra era plana, pero ya la Biblia decía, hacía tiempo, desde que la palabra de Dios estaba ahí diciendo, no, la tierra es redonda, y la ciencia se adaptó y dijo, no, espérate, la tierra es redonda, pero ya la palabra de Dios lo había dicho así, porque al fin y al cabo la tierra fue hecha por la palabra de Dios. Tremendo. Bueno, aquí terminó el bloque de preguntas de vida cristianas. Voy a pasar ahora a las preguntas sobre doctrina específicamente. Y la primera pregunta me la hace una persona que dijo, me saluda el hermano Julio, que Dios lo bendiga, que está viendo todas los cultos de Coach TV. Pregunta, ¿es obligatorio el bautismo cristiano para ser salvo por Cristo? Sí y no. Romanos capítulo 6 habla de la importancia del bautismo. Y Pablo en muchas partes se refirió en Efesios, en varias partes, en Romanos, se refirió al bautismo, de la importancia del bautismo. Para uno ser salvo no necesita bautizarse, pero para tratar de salvarse necesita bautizarse. ¿Usted está oyendo eso? Poderoso. Óigame bien. Oye, esto. Para parte no necesita bautizarte, pero para tratar de salvarte necesita bautizarte. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo, oh Dios mío, capítulo 6, sí, capítulo 6. Sí, habla de la importancia del bautismo y dice que hasta que tú no te bautizas, tú no muere tu viejo hombre y tú no puedes nacer en vida nueva. Cuando usted se convierte a Cristo, usted recibe el sello del Espíritu Santo, usted recibe la redención de Cristo. Pero el bautismo, según Romanos capítulo 6, es lo que hace que el hombre viejo, óyame bien, sea sepultado juntamente con Cristo y usted nazca en vida nueva. Por lo tanto, yo quiero que podamos rápidamente ir a Romanos capítulo 6, amén. Amén. Y allí vamos a ver lo que dice la Escritura. Yo voy a proyectarlo en Skype, amén. Vamos a proyectarlo, gloria a Dios, sobre la porción de la Biblia, amén. Verso 6. Verso 1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, como vivimos aún en él. Verso 3. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo.
verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vuelvo y repito, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea que yo tengo que bautizarme para morir al hombre viejo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo me da a mí un derecho a las promesas y a andar en vida nueva. Mientras yo recibo a Cristo, soy salvo, pero sigo luchando con un viejo hombre dentro de mí. Pero cuando me bautizo, yo sepulto al viejo hombre y ahora ando en vida nueva. Y dice verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sigamos más al pecado. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Él habla sobre la importancia del bautismo. Y si tú sigues leyendo el verso 7, 8, 9 y 10, va a encontrar de cómo el bautismo es el símbolo de una muerte en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entiendo que nosotros es importante el bautismo, no para la salvación, pero sí para llegar hasta el final. Porque imagínense usted luchando con un viejo hombre porque no ha sido sepultado juntamente con Cristo a través de las aguas. Que el bautismo es algo bien poderoso. Y Pablo también dice eso, pastor, producto a lo mismo que él expresa en Romano, que dice que lo que él quería hacer no hacía, pues lo que estaba en él lo dominaba, que era el pecado. Entonces nosotros vivimos constantemente, aún nosotros muchas veces bautizándonos, es como que nosotros vengamos y adoptemos, nosotros comenzamos a crecer, aquí en República Dominicana no vamos a otra cultura, nosotros vamos en cero, pero usted puede ir cogiendo la maña, usted se renovó, usted se cambió de lugar, pero usted comienza. Entonces, si aún bautizándonos muchas veces tomamos maña que no deberíamos de tomar, imagínese no aún bautizándonos que todavía sigue el viejo hombre. Así es. Y oye algo, los grandes teólogos dicen que cuando la Biblia habla ahí de vida nueva, ellos dicen, no afirmamos, pero quiere decir que las promesas no se establecen en el hombre de Dios hasta que no se bautiza. Wow. Oye bien, las promesas de Dios no tienen incidencia en ti porque tú andas en el viejo hombre. Déjeme tomar nota. Por eso es tan importante el bautismo, sumamente importante. Poderoso. O sea que si una persona se convierte y está imposibilitado a bautizarse por cualquier razón de peso, no por eso va a perder su salvación, pero el cristiano debe buscar bautizarse. Es necesario que procure, esta gente que él le dice, creo que a Timoteo, una fe, un bautismo y un Señor. El que está hablando de la importancia de eso. Sí. O tú crees, o bautícese. Amén. Amén. ¿Sabe que en el libro de Hechos, la palabra testigo es una de las palabras que más se utiliza? Que los apóstoles lo que hicieron fue testificar que Cristo había resucitado. Fue básicamente, si resumiéramos su mensaje en 3 palabras, fue eso, testificar que Cristo resurreció. O sea que la resurrección es como el engranaje completo del evangelio. Pablo dice, si no hay resurrección, entonces en vano estamos creyendo. Esa es la base. Si Cristo no se levantó de los muertos, en vano es nuestra fe, dice Pablo. Con lo cual, y el bautismo representa eso, representa esa muerte del viejo hombre y esa resurrección. Entonces es como que actuamos con nuestro cuerpo lo que hemos creído con nuestro corazón, y el bautismo representa esa resurrección ahora en nosotros o duplicada en nosotros. Poderoso. Que se cree que en el 1870 o 1970 se cambió el término de bautizo, es una palabra griega y latina que quiere decir sumergir, y se comenzó a justificar de que con un chile de agua mojar ya era bautizar, pero el original no tiene esa definición de mojar, sino de sumergir. Por eso es para que haya un símbolo de entierro y levantamiento del
sepulcro tiene que ser sumergido completamente, que el agua le cubra, y levantado, porque es el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Mira lo poderoso que es el bautismo. Mira lo poderoso que es el bautismo. Y dice que hasta que tú no eres sumergido, muerto con Cristo y resucitado con Él, tú no puedes andar en vida nueva. Es Pablo que lo dice ahí en Romanos capítulo 6. Amén. Es poderoso el bautismo. De hecho, yo creo que de las actividades que se hacen en la iglesia, tú puedes ir a 20 bautismos diferentes, no ser el tuyo, y tú siempre vas a sentir la presencia de Dios, el poder de Dios, y cómo las vidas son tocadas. Es una experiencia que definitivamente es divina, definitivamente. Hermano Javier, paso con la otra, usted iba a decir algo más. No, 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 podemos pasar con la demás. Ok, seguimos en doctrinales y pregunta, ¿basta con creer en Dios, no importa la religión? Y si importa la religión, ¿cómo sé cuál es la correcta? No basta creer en Dios, porque creer en Dios no es simple y llanamente decir creo, es demostrar con mi actitud mi fe. Y por eso él le dijo, el que cree en mí, óyeme bien, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. El que cree en mí dice que guarda su palabra. ¿Entiendes? Cuando tú has entendido que tienes que creer en el Señor, tienes que seguirle. Ahora, ¿de dónde? Porque me gusta que la pregunta fue hizo un complemento. O sea, si no solamente yo tengo que creer en el Señor, ¿cómo yo sé cuál es lo verdadero? Bueno, estudia la Biblia. Escudriñe la Biblia, vea qué es lo que más se adapta a la Biblia y amén, siga ahí. Amén. Ahora la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que una persona comienza a querer saber de Cristo, lo primero que tiene que hacer es llenarse de información de Él. Y eso le va a llevar a ellos a entender dónde está la verdad. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, yo te quiero decir algo a cualquier persona que haga esa pregunta. El evangelio de Cristo, no de los hombres, es la verdadera verdad. No es una religión simple y llanamente. Es un evangelio de buenas nuevas. Tú estudias la palabra y cuando tú compares todas las religiones verás que el evangelio no es un sistema humano, es un sistema de Cristo, donde dice que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y cuando tú lees la Biblia va a haber verdades irrefutables, verdades que busca qué religión, vamos a poner, se adapta más a la Biblia. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces quizás tenemos que saber quién nos va a explicar esa verdad, como el etíope que iba en un lugar leyendo a Isaías y Felipe le dijo, ¿tú entiendes lo que está leyendo? Y él le dijo, no, pues yo tengo quien me explica, pues ven, yo te voy a explicar. Le explicó, inmediatamente este hombre se convirtió y le dijo, ¿qué impide que yo vaya a las aguas? Y dice que fue bautizado ahí mismo. O sea que la palabra de Dios, yo creo que dice la Biblia que por más torpe que seamos, en este camino no nos vamos a extraviar. Hermano, no tengo más nada que agregar. Él lo despeinó a uno con el principio, no basta creer. No basta creer. Tremendo, pastor. Me voy a saltar una pregunta porque hay una que viene que se conecta mucho con esta y dice Silvia, antes de que usted decida la próxima pregunta, el pastor debería de tirar un mensaje con el título "No basta creer". Poderoso. Por ahí. No, fuertemente ese inicio. Hay otra pregunta que dice que va más o menos en la misma, yo amo a Dios, dice, pero no me gusta la iglesia. ¿Por qué tengo que asistir a uno? Bien. Uno no hace las cosas en la iglesia porque lo dice un hombre. Cuando usted tenga que hacer algo porque lo dice un hombre o un pastor, váyase de ahí. Usted tiene que hacer las cosas porque lo dice la Biblia.
En los carros, cuando usted compra un vehículo nuevo, vaya al portaequipaje, a la, no sé cómo que le llaman, a la gavetica que uno tiene ahí adentro del vehículo, y va a encontrar que dentro debe de haber un manual de ese vehículo. Entonces, cuando usted va a la iglesia, lo primero que hay es un manual. Y usted puede hasta comprarlo antes de ir a la iglesia, que se llama la Biblia. Y la Biblia dice, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Yo quiero que Javier lo busque ahí. Jesús iba a la sinagoga, que es el modelo y el ejemplo. Yo amo a Dios, yo creo en el Señor, pero yo no amo las iglesias. Bueno, no ame la iglesia, pero ame la palabra que Dios estableció de que tú debes de congregarte. Y dice que donde están dos o tres en su nombre, ahí Él está. ¿Por qué hay que congregarse? Porque no es solamente a la iglesia. ¿Por qué hay que congregarse? Porque hay cosas que usted va a aprender que usted no lo va a aprender en su casa leyendo la Biblia, porque allí van a haber predicadores, maestros, líderes que le van a explicar y le van a dar a entender lo que usted no entendía de la Biblia. Y es por eso está tan importante congregarse. Hay experiencias que usted no va a tener en su casa. Óigame bien, que usted no va a tener en su casa, pero sí en la congregación. Y es un lugar donde se reúne, porque la Biblia habla de la iglesia primitiva, que todos estaban allí juntos y lo tenían en común. Y cuando descendió el Espíritu Santo, Jesús fue al cielo, fue un aposento alto, dice la Biblia que todos estaban unánimes juntos y en armonía. O sea que por eso es tan importante congregarse, porque somos un ente social que vamos creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Es la Biblia que lo dice, no los hombres. No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. No, y también, por ejemplo, en Hebreo 10:25, que era lo que el pastor hablaba, dice no dejando de congregarnos, Hebreo 10:25, para el que lo quiera anotar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. Entonces, también otra cosa, dice en Juan, creo que capítulo 10, dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Y es lo que el pastor decía, todo lo que nosotros vamos a hacer, lo estamos haciendo por Dios. Y todo lo que vamos a hacer y tenemos que hacer no necesariamente nos va a gustar. Ahora, si tú amas a Dios, como dice que el amor todo lo soporta, todo lo hace, todo lo cuida, entonces tú vas a guardar el mandamiento y vas a ir a la iglesia. Es muy probable que haya muchos hermanos que no sean papeletes de 2,000 pesos para gustarle a usted, pero usted no va detrás de un hermano, va detrás de Dios. Y hay otra cosa también. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero si bien es cierto también, un buen entorno te acerca más a Dios. Pues hay experiencia, hay procesos que usted está pasando que es muy probable que otro lo esté pasando. Un día de testimonio. Usted sabe las veces que en la iglesia hermanos han sido ministrados por un testimonio. ¿Cómo usted va a escuchar? La gente dirá, bueno, hermano, es que ahora tenemos el internet. Sí, pero el internet tiene ciertas limitaciones. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos. Así es. Amén. Poderoso. Si sigo en secuencia con lo que dices de obedecer los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, no puedo pensar vivir un evangelio solamente vertical hacia Dios. Por algo Él dice, y al prójimo. O sea, también no es solamente que me ames a mí, que me sigas a mí, es que interactúes con tus hermanos, que los sobrelleve la papeleta de 2,000 y la peseta esa que se te trae también. Gloria a Dios, tremendo. Yeah. La última pregunta sobre doctrina va bastante... bueno, dice, ¿por qué Dios no se manifiesta visiblemente y así creemos de una vez? El que hizo esa pregunta quiere resolver rápido. No, desesperado. Sí. ¿Sabe que cuando me enviaste esa pregunta se la pregunté a Dios? Tremendo. Se la hice a Dios esa pregunta y le dije, acá, pero verdaderamente esa persona tiene toda la razón, Señor. ¿Por qué tú no te has manifestado visiblemente? Así creemos de una vez, dice, porque cuando me manifesté, no lo entendieron ni lo valoraron. No, al revés. ¿Usted está yendo? Duré 33. Duré 33 años y nunca me vieron. No, antes de eso. Cuando me manifesté, no lo entendieron ni me valoraron. Óyeme bien. Y aún manifestándome, me desobedecieron, Adán y Eva.
Todos los días Jesús iba al muerto y lo visitaba. Y ellos no valoraron eso. Después me manifesté en muchas formas, en columna de fuego, en nube de humo, y ellos no me valoraron. Me mostré con mi espalda a Moisés, ¿entiendes? Y aún viendo eso, mi mano escribiendo en su tabla, la extrayó y la rompió por una presión de los hombres. Vuelvo ahora 33 años y me hago carne, y el verbo se hizo carne y se manifestó, y me matan. Y lo que más creían fue lo que más duro me dieron. Bien. Es verdad. Ahora, por eso es que es por fe. Amén. Porque, óyeme bien, ¿cuántas veces Dios se sigue manifestando visible a los hombres? Pero los hombres no lo creen. ¿Por qué? Porque quieren que Dios se manifieste en un estereotipo de ellos, de esta manera, y no, porque Dios no puede dejar de ser Él. Él es Dios. Pero Dios muchas veces se ha manifestado visible, pero el hombre no ha creído. Por eso es que tiene que ser obligatoriamente por fe. ¿Tú crees que yo existo? Bueno, pues tú quieres creerme, lee mi palabra. Ahí está mi palabra, que da testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es por fe. No, y otra cosa, tú quieres verme, obedece a mi consejero, te dejaré al Espíritu Santo que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo constantemente vive guiándonos, pero nosotros hacemos resistencia. Lo mismo que el pastor hablaba hoy. Una cosa es que tú estés buscando la verdad y otra cosa es que tú te dejes llevar hacia la verdad. Amén. Citabas ahorita el Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación está predicando constantemente que Dios existe, y el más renuente a la existencia de Dios reconoce en su ser y en su interior que Dios está, pero la respuesta que usted recibió de Dios, pastor, es verdad. O sea, Dios se ha manifestado en nuestra vida. Estamos hablando de Adán, de Eva, del pueblo de Israel, que eso se le manifestaba ahora y a los 10 minutos hacían un desacato. Pero nosotros mismos inclusive. Pero déjame decirte una cosa. La discoteca de homosexuales más grande del mundo está en Israel. En Israel, en Tel Aviv. ¿Por qué? Porque lo que te quiero decir con esto es que mientras el hombre ve más la manifestación de Dios, porque nadie ha visto más la manifestación de Dios que el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, la mayoría de los grandes ateos del mundo son judíos. Los grandes ateos del mundo son judíos. Y tú dices, pero ¿cómo una gente que Dios se ha manifestado de miles de maneras, de miles de formas, no son ateos? Hay muchísimos judíos que son ateos. Y son los que más hacen la búsqueda de la ciencia para desmentir el poder de Dios. O sea, todo eso viene por la dureza del corazón. Por eso tiene que ser por fe. Amén. Amén. La última pregunta de doctrina dice: Dios me entiende y acepta mi forma de ser. El otro andaba acelerado, este lo quiere más cómodo todo. Dios me entiende y acepta mi forma de ser. ¿Por qué es que yo tengo que cambiar si Él me hizo como soy? Dios no nos hizo como somos. El entorno nos hizo como somos. Es tan grande que Dios nos hizo inocentes, sanos, equilibrados. Amén. Nos hizo inocentes, nos hizo libres, pero el entorno va dañándonos. Por lo tanto, nosotros no nacemos como somos. El temperamento que tenemos, el carácter que tenemos, las mañas que tenemos, la forma y actitud que tenemos, no fue lo que Dios puso en nosotros. Fue lo que el entorno sembró en nosotros o impuso en nosotros. Porque hay gente que son violentos y Dios no lo hizo así. Son violentos porque tienen traumas, porque tienen situaciones que le frustraron y porque tienen ira retenida de todo lo que han recibido. Por lo tanto, la gente tiene que cambiar porque como es, no fue como Dios lo concibió. Amén. Y otra cosa, Dios, el pecado, dice la Biblia que David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, Cristo vino
sino a redimirnos de la maldición del pecado. Dice que por un hombre pecó toda la humanidad, pero por otro hombre viene la salvación, que es por Adán pecamos y por Cristo somos redimidos. O sea, nuestra conducta pecaminosa tiene que cambiar. ¿Y a dónde tiene que ser? Tiene que volver a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Convertidos y arrepentidos. Convertidos quiere decir volver de donde saliste. Y arrepentido significa cambiar de idea y de rumbo. Por lo tanto, cuando dice convertido y arrepentido, vuelve a Dios y cambia de forma de pensar. Porque la manera en cómo estamos actuando no es la manera de Dios, es la manera de cómo se nos impuso y cómo se nos enseñó y cómo influenció el entorno de nuestras vidas. Y a Dios no le agrada. Hay cosas que nosotros decimos, eso, yo soy así. No, no, tú eres el producto de tu entorno, de lo que influenciaron en ti, lo viste como normal o lo practicaste tanto que lo viste como algo natural. Y eso tiene que cambiar. Amén. Hermano Javier, continúo. Continúa, puedes continuar. O agrega algo, y agrega algo. Tremendo. Entonces, bueno, las otras preguntas sobre las circunstancias actuales, sobre la pandemia del COVID-19, y la primera dice, ¿es esta pandemia una manifestación de la ira de Dios? Es la primera pregunta. Más que de la ira de Dios, yo creo que no. Yo creo que es más del pecado del hombre. Lo que estamos viviendo es la manifestación del pecado del hombre, no de la ira de Dios. Creo que el hombre ha creado guillotina para su propio cuello y ha enlazado soga para ellos mismos. Y el hombre se ha vuelto tan necio en su propio pecado que él mismo ha traído sus propias consecuencias. Dice que el hombre yerra por lo inmenso de su locura. Y su alma se irrita hacia Dios. Por lo tanto, yo entiendo que no es un problema de la ira de Dios. Dice la Biblia que lo que tú siembras, eso. Y dice que tú seas, que sembraste viento y cosecharás tempestades. Amén. Amén. Sí. Javier. Hasta ahora nada. Sí, de hecho, me atrevería humildemente a añadir sobre tan tremenda explicación que la muestra de que no es la ira de Dios es que esto ha sido también una oportunidad. Creo que lo que más hemos visto decir a la gente es cómo se ha tenido que reinventar cosas que eran básicas, que debíamos haber estado haciendo: el ahorro, el estar en familia, el compartir. A nivel hasta del medio ambiente, cómo toda esta situación ha tenido, dentro del caos que es, se ha vuelto una oportunidad para nosotros, para que recapacitemos. O sea, que el amor de Dios ha sido la constante en medio de esta pandemia. Y si bien es un momento difícil, pues también se puede tocar, diría yo, de tan firme que es la presencia de Dios en medio de esto, y cómo Él nos está acompañando y nos está guiando y nos está dando, como bien nos advirtió Él como iglesia, nosotros en diciembre, una nueva oportunidad. No, y Silvia, además de eso, dice la Biblia que todo obra para bien para los que aman a Dios. Y lo que yo voy a decir ahora, mucha gente me dirá que quizá yo estoy loco, pero esta pandemia ha producido que el canal Koch TV salga al aire. Muchas personas hace 30 días no nos conocían, pero además de eso, nosotros llevamos, y usted que estaba, por ejemplo, antes de ayer en la vigilia, nosotros llevamos 3 viernes haciendo vigilia, y los 3 viernes, el primero fueron 4, el segundo fueron 7, y ayer fueron 4 más o 5, antes de ayer, que se han convertido personas. Significa que esto ha producido que vidas que quizá para este momento, si no hubiera venido la pandemia, quizás estuvieran en sus propios consejos, y Dios ha permitido todo esto para que conozcan a Cristo y acercarlo más a Él. Yo creo que amén. Amén. Y nosotros mismos como congregación, quizás yo ahora, hoy compartimos el link, pero quizás antes nos íbamos a la iglesia el domingo, nos levantamos media hora antes y no nos preocupamos por compartir el link, por Así montar es. al carro, por llevar a alguien. O sea, que Dios sea glorificado. Amén. La otra pregunta es
una persona desde otra perspectiva. Este tiempo me ha permitido reflexionar sobre mi vida y me doy cuenta que hay muchas cosas que he estado haciendo mal. ¿Cómo manejo lo culpable que me siento? O sea, una persona que se ha dado cuenta a través de este tiempo de reflexión que todo lo que había hecho lo estaba haciendo mal y ahora se siente como culpable, como que ha estado mal. ¿Qué usted le dice, pastor y hermano Javier? No hay tiempo para culparse. El tiempo es resarcir todo lo perdido y echar para adelante. Jesús le decía a la gente, vete y no peques más. Que lo importante no es sentirnos culpables, porque el sentirnos culpable es una parte del pecado. Lo primero que Adán sintió fue culpabilidad. Y es lo que las tinieblas nos gusta hacernos sentir culpables, porque cuando estamos en culpabilidad caemos en lazo. Y eso nos lleva a nosotros como a una resaca moral o a una depresión, en lo que mejor decimos, wow, yo le he fallado a Dios, y eso nos mantiene más en una culpabilidad, que lo que hacemos es que nos alejamos más de Dios. No es sentirnos culpables, eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios ahora es que nosotros, wow, lo he hecho mal, bueno, pues vamos para adelante, vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, vamos a volver de nuevo al primer amor, vamos a levantarnos de nuevo en Dios. Eso es lo que Dios quiere, no que nos perdamos el tiempo en la culpabilidad. Eso no viene de Dios. Dios no nos gusta hacernos sentir culpables, sino que le gusta que nosotros tengamos un sentimiento de ser aceptados. Y nosotros somos como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Derrochó todo. ¿Y qué dice la Biblia? Que vino a él y le dijo, mira, yo he venido humillado, yo no merezco ser tu hijo, pero hazme venir que sea nosotros un alero. Y él dijo, no, mi hijo ha resucitado de nuevo. Porque la culpabilidad no viene de Dios. El propósito de Dios es restaurarnos, amén, y mostrarse en nosotros misericordioso. Amén. Gloria a Dios. La culpa no está en el libreto. Eso es así. Mire, por ejemplo, hace un tiempo yo le comentaba al pastor que el tema es que nosotros muchas veces estamos en un estatus de hijos adoptivos y no hijos legítimos. Y yo le decía, el hijo adoptivo siempre tiene una mente de ciertas limitaciones y prejuicios, pero el hijo legítimo está consciente de quién es su padre y el derecho que tiene. Así que si usted ha fallado, créame que el amor de Dios, y dice su palabra que el amor cubre todas las faltas, ha cubierto ya esa falta, lo ha perdonado, y su misericordia que hoy se renovó, se ha renovado acerca de usted, y usted puede continuar haciendo las cosas correctas y Dios va a estar ahí para apoyarlo y cubrirlo. Lo creo así. Tremenda palabra. Bien. La pregunta número 12 dice, mi familiar estaba en cuidados intensivos, le pedí a Dios, creí que él podía hacer el milagro, pero mi pariente falleció. ¿Por qué Dios no me escuchó si yo creí? La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. El que nosotros pidamos y Dios no nos responda, no quiere decir que Él no nos escuchó. Ahora, hay cosas que nosotros no entendemos en el momento. Cuando mi papá murió, yo no entendí por qué se lo llevó. Esta niña le dije al Señor, pero mi papá se murió y no vio mis promesas, no vio nada. Mi papá se murió viéndome en la pobreza extrema, en la situación más difícil. Y el Señor pasó años yo preguntándole y yo sin entenderlo. Pero después del tiempo, Dios me dijo dos cosas. Me dijo, me lo llevé porque estaba sufriendo, y cuando mis hijos sufren, yo me lo llevo. Y lo segundo, porque yo necesitaba llevarte a otro nivel en el que él no iba a poder caminar a la par contigo. Óyeme bien. Y en vez de ser un facilitador, iba a ser un momento, un obstáculo. Oiga esto. Y yo le dije al Señor, wow, Señor, ¿qué pasa? Hay cosas que uno le pide a Dios, pero dice la Biblia que usted tiene que pedir conforme a su voluntad. Su voluntad. No era su voluntad que ese pariente siguiera viviendo. Dios sabe lo que hizo en ese momento. Dios sabe lo que hizo en ese momento. Otra cosa, si creímos, tenemos también que creer en su voluntad. Jo dice, ¿puedo yo también aceptar lo bueno de Dios y no puedo aceptar lo malo? Dice Jo. Si
yo creo que Él me escucha. Bueno, Él hizo su voluntad, pues yo también voy a permanecer creyendo en su voluntad. Él sabe lo que Él hizo, porque Dios es soberano. Amén. Y hay mucha Amén. gente, la gente que se está muriendo hoy, pero diariamente se mueren 500, 600, 700 personas y más. En Nueva York hay días que son 500, 600, 700. Imagínense todos los días lo que van muriendo en muchos países. Se mueren 2000 personas diarias De del COVID. COVID-19. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por ello? Pero Dios sabe a quienes le preserva la vida y a quienes permite que se vayan. Lo importante es seguir creyendo en Dios, en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Dios es bueno y Él sabe por qué permite las cosas. Y en Amén. todo, dice que para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay cosas que nosotros no las vamos a entender. Hay un libro que dice cuando Dios, lo que Dios hace, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay cosas que suceden que no tienen sentido, pero al tiempo tendrán respuesta para nosotros. Amén. Amén. Javier, ¿tú vas a decir Totalmente algo? de acuerdo. Puede continuar, cielo. Amén. Gloria a Dios. Ahí quizá volvemos constantemente al tema de la paternidad, que yo creo que ha sido una constante en este tiempo. Cuando yo amo a mi papá, cuando confío en él, cuando me creo amada por él, es más fácil entender las decisiones que él toma, que si quizá tengo ese nexo de hija adoptiva, como decía Javier. Entonces es parte también de la forma de relacionarse. El mismo Jesús, pastor, y Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y Amén. otra cosa, Saúl, el rey Saúl, pecó y Dios lo desechó del reino. Óyeme bien, clamó Samuel y Dios no le respondió a Samuel. ¿Por qué? Que una cosa es lo que Samuel pedía y otra cosa es lo que Dios decidió con Saúl. ¿Me explico? Saúl tuvo la consecuencia de su pecado. Aunque Samuel clamó por él, Dios, óyeme bien, no contestó la oración de Samuel, sino que respondió el pecado de Saúl. Yo espero en Dios que me estén entendiendo lo que estoy hablando. Amén. Hay gente que tiene la respuesta de Dios por su pecado y no responde Dios la oración de ese hombre que clamó. Dijo, Señor, y él le dijo, no clames más, pues yo lo he desechado. O sea, hay gente, hermanos, que le llegó su momento y por más que tú ores, ese ha sido su tiempo de Dios con él. Y tú lo único que tienes que hacer es, gracias Señor, porque tú eres bueno. Yo creí, pero una cosa es tu fe en Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Me hace recordar esa historia del rey David cuando el hijo de Betsabé murió, el hijo producto del pecado, que David se metió en ayuno, pidió, mientras estuvo pidiendo, pero fue más fuerte el sonido, la respuesta o la consecuencia que la oración, pero la actitud de David fue ejemplar. Mientras había la oportunidad de clamar, clamó, se humilló, hizo ayuno, hizo silicio, pero después cuando murió el niño, todo el mundo se sorprendió porque salió comido, tráigame comida, y, oh, pero ahora que usted debe llorar, y no, ya mi papá hizo, manifestó su voluntad. Él hizo su voluntad, yo Ya. no voy a repetir con eso. Mientras yo pueda tratar de incidir en ella con mi oración, yo lo hago. Cuando él manifestó, determinó una cosa, dice la Biblia, ¿quién lo hará cambiar? Entonces ya se manifestó, ahora me queda ser ese papel de hija obediente y confiar. Ya había Amén. Dios quería enviarle al pueblo, había una señal de que Dios no se iba a confabular con el pecado. Hay cosas que suceden que Dios nos está enviando señales y no podemos tomarla de otra manera, ni con rebeldía, ni cuestionándola. Lo único que nos toma es gracias, Señor, porque tú eres soberano y tienes la sabiduría que yo no tengo. Amén. Amén. La siguiente pregunta va en la misma, en el mismo tenor. Dice, ¿cómo es posible que hayan fallecido pastores y líderes cristianos? ¿Significa que Dios no escuchó a su iglesia? Es bastante la misma pregunta, o que ellos estaban en pecado.
No. Miren, hay hombres de Dios que han sido muy lacerados en este tiempo. Escuchó su iglesia, pero Dios tenía otro propósito con ellos, porque si ellos no estaban en el propósito de partir, no iban a partir, no iban a partir. Amén. Ahora, hay consecuencias que le llegan a los hombres de Dios, a veces por la imprudencia. La Biblia dice, y si el simple ve el peligro y va hacia él, más el prudente se aparta. Una cosa es tener temor y otra cosa es ser prudente. ¿Qué pasa? Creo que hay una pregunta que tú me hiciste ahí. ¿Qué pasa? Tenemos que entender algo de que muchas veces los hombres de Dios, por ejemplo, yo he visto en YouTube, hombres de Dios entrando a un lugar sin cubrirse. No, no, es una cosa que tú le creas a Dios y otra cosa que cúbrete, hasta por tu familia, hasta por lo que no tienen fe en tu casa. ¿Qué pasa? Se ven expuestos, le pasan situaciones y aunque la iglesia ore, también está la voluntad de Dios, el tiempo de Dios en el hombre. Cuando el tiempo de Dios llega al hombre de Dios, no hay quien lo detenga. Pero si no ha llegado el tiempo, no hay COVID que pueda con ellos, no hay enfermedad que pueda con ellos. No puedo decir que estaban en pecado. Es que Dios no obra de esa manera. Estamos como hablando de un Dios con una espada y un martillo, condenando y juzgando. No, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios bueno. Ahora, hay un plan, un propósito y una voluntad en la que Él tiene que nosotros no la vamos a entender. Pero Dios no vive condenando al hombre. Dios vive siempre salvando al hombre. Amén. Yo también creo, hermanos, que el corazón del hombre y la mente del hombre de por sí siempre va a ser elementos de cuestionar todo lo que se hace. Y yo creo que donde nosotros debemos poner un stop, un límite, es en las cosas que no entendamos. Estamos dando respuestas aquí conforme a la palabra, pero hay cosas que por más que nosotros lo hablemos de la palabra, lo que nos están viendo, usted no va a entender lo que puede estar sucediendo en este momento, lo que va a suceder en el futuro. Lo mejor es acatar la voluntad de Dios. Por eso Dios le dijo en 1 Samuel capítulo 15, me agrado yo más en la obediencia y en el prestar atención que todo sacrificio holocausto. Lo importante es someternos a la voluntad de Dios. Hermanos, no van a ser fácil porque a nosotros mismos que le estamos diciendo esta palabra no han sucedido cosas que no hemos entendido. Lo mejor es decir, Señor, dame fortaleza y manténme para seguir continuando en tu camino. Eso es lo único. Y orar, aferrarse a su palabra, que no falla. Ahorita hablábamos de un versículo para los que quieran buscarlo, porque lo vemos como una frase del mundo, pero no creemos que está en la Biblia. En Osea 8:7 es donde dice, porque sembraron vientos y cosecharon tormentas. Amén. Es una frase muy popular, secular, pero no es secular, es bíblica. Amén. Amén. Eso no solamente con esta pandemia, pastor, con diferentes situaciones que están pasando en el mundo sobre la violencia, sobre las muertes, por ejemplo, esos tiroteos que pasan en Estados Unidos y en otros países, y todas estas situaciones donde los padres no respetan los hijos no respetan a los padres, como los hermanos, la familia, el irrespeto, por ejemplo, a las personas mayores, todas esas cosas que vienen justamente de esa libertad que nosotros no hemos concedido a nosotros mismos y esas decisiones y ese torcer el mundo a lo que nuestro corazón considera bueno, cuando la Biblia dice que nuestro corazón va de continuo al mal. Entonces quizás hemos dejado tanto de buscar en Dios la respuesta y la hemos buscado en nosotros mismos, hemos torcido el rumbo de las cosas y ahora preguntamos no, y Dios... otra cosa. Sí, diga, pastor. No, sigue. No, que el pastor una vez predicaba que el pecado, el error es personal, pero las consecuencias no son privadas. Hay cosas que están sucediendo producto a que mi acción fue personal, pero tuvo repercusiones en otro. Y lamentablemente ese otro tuvo que pagar por la acción incorrecta de otro. Entonces muchas veces venimos donde Dios y le decimos, pero imagínese que Dios tuviera que intervenir en cada situación que se pasara en el mundo. Entonces tuviera hasta una dictadura, no tuviera un libre albedrío. Y ese libre albedrío, así como te da la decisión de tu poder hacer lo que tú quieras, también te da a ti la responsabilidad de cómo tú debes de manejarte. Y eso debemos de entenderlo como cristianos y como seres humanos. ¿Te iba a decir algo, pastor?
No. Puede seguir. La última pregunta, usted pasó por encima de ella. ¿Cuál es ¿Cómo voy a diferenciar cuando estoy llena de temor o cuando estoy siendo prudente? ¿Cuál es la diferencia entre temor, miedo, pánico y prudencia, cuidado, etcétera? Esa pregunta no se puede responder porque cada persona sabe lo que está sintiendo. Yo sé cuando es prudencia y yo sé cuando es temor. Ahora, si quieren que yo diferencie las dos, bueno, temor es miedo, pánico, ¿entendiendo? Y prudencia es cuidado. Voy a hacer, ¿entendiendo? Con cuidado. Y temor, no voy a hacer nada porque no voy a hacer nada porque tengo miedo o vendrá la consecuencia. O sea que esas son las dos definiciones. Temor es no haré nada por temor a la consecuencia. Y prudencia es voy a hacer algo, pero con cuidado. Amén. Ahora, ya de saber si es temor o prudencia lo que uno tiene, mira, esa pregunta se la responde uno mismo. Uno mismo no se puede engañar. Uno sabe cuando lo que está haciendo es prudente y uno sabe cuando lo que está haciendo es basado a miedo. Por ejemplo, si yo no tengo que salir de mi casa, ¿para qué yo voy a andar en la calle? Si yo puedo ponerme unos guantes y una mascarilla, me la voy a poner cuando tengo que llevar una dorca, me la voy a poner porque tengo que salir. Ahora, ¿cuándo es miedo? Cuando yo no quiero ni salir. No, mire quién voy a esa dorca, que yo no voy a salir de aquí. Ya yo tengo miedo. Ahora, cuando quiero ser prudente, digo, no voy a poner la calle, pero voy a salir. Ya eso es prudencia. Pero cada uno sabe y no se puede engañar a sí mismo cuándo es prudencia y cuándo es miedo. Yo quisiera, yo me fui a lo básico para esa persona, porque uno muchas veces da por sentado cosas que uno cree saber y cuando va a la definición se da cuenta que uno está muy alejado. Vamos a irnos a qué significa prudencia. Prudencia, y va muy parecido a lo que el pastor decía. La prudencia es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Y vámonos ahora al temor. El temor, miedo que se siente al considerar que algo es perjudicial o negativo, negativo ocurra o haya ocurrido. Entonces, es no dejar de hacer algo y si lo vas a hacer, hacerlo con prudencia. Ya después de ahí no hay más nada que hablar. Pues esas eran las preguntas que teníamos, pastor. Yo creo que las respuestas han sido muy claras y contundentes. Ojalá sean de bendición. Bien, ahora yo le tengo a ustedes un versículo. Vamos a analizarlo. No, y también, pastor, pudiéramos esto ponerlo, quizás hacerlo una vez a la semana y como usted me lo comentaba ahorita, y que la gente vaya preparando sus preguntas, las que se puedan responder se responden y las que no le investigamos y juntos aprendemos. Exacto, exacto. En lo que usted busca el versículo, varón Javier, usted dijo el mensaje, ¿cómo era que el mensaje que el pastor debe predicar? ¿El de hoy? No, usted dijo, pastor, usted debería hacer un mensaje sobre no basta creer. No basta creer, así es. Si no, si él no lo predica, yo lo tiro. Yo tengo otro, anótalo. Dígame. Dios no me hizo como soy. Ay, eso estuvo bueno. Dios no me hizo como soy. O sea, esto que yo ando haciendo por ahí no hay consecuencia. Ese está Sierva Silvia, usted que sabe inglés, ¿cómo eso se diría en inglés? Dios no me hizo como soy. Pues eso debe ser un tema. Déjame hasta googlearlo. Yo no sé qué le digo a usted que yo soy inglés, pero gloria a Dios. Es verdad. Pues eso fue en visión que lo vi entonces. Ya no de voy allá. No sé. ¿Esconde Dios su rostro de los hombres? En el orden le toca a Javier primero. Ajá. Sí, yo creo que sí. La Biblia dice que Dios se esconde. No. De que Dios se esconde, pero esconde Dios su rostro del hombre. Porque cuando dice la Biblia que Dios se esconde, está hablando de que Él se oculta en lo profundo de su morada. Pero cuando estoy hablando de esconderse es como que Dios ve al hombre perderse, ve al hombre irse por un precipicio y Dios
hace la vista gorda para no verlo y obvia eso. No tiene Dios piedad sobre esa persona, esconde Dios su rostro para ver al hombre irse por el desriscadero y él no hacer nada o no tener misericordia del hombre. Yo creo que no. Y yo voy ahora a decir mis razones por las que yo entiendo que no. Yo entiendo que cuando Dios creó al hombre, hizo un sistema perfecto. Y aún el hombre pecando, dejó una semilla dentro del hombre, porque aunque entró un virus para corromper el sistema, esa semilla permanece ahí para guiar a ese hombre. Y no estoy hablando del Espíritu Santo en este momento. Estoy hablando de esa semilla hasta de corazonadas, de cómo muchas veces la gente va a hacer algo o tiene un plan y cómo le llega esa alerta de parte de Dios y cree que es una alerta de humano. Mira, yo tuve una corazonada, mira, yo creo como que algo no me cuadra. Y yo entiendo que desde el principio, aún en el sistema que Dios creó, que fue el hombre, que fue la mujer, yo creo que Dios nunca ha volteado su cara para hacerse de la vista gorda. Y aún así vino y dijo, yo voy al Padre y le dejaré un consolador para que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Lo que yo entiendo es que muchas veces el hombre escuchó mi voz, pero no me hizo caso. Lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. Yo entiendo que lo que no hemos sabido hacer es interpretar de manera correcta las señales que Dios ha traído a nuestras vidas para darnos éxito o para librarnos del mal. Amén. Yo coincido en que no, y me baso, hay un versículo que dice, creo que es en Pedro, que dice, Dios no tarda en su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, pero que su fin es que todos se salven, dice todos. O sea, si su fin es que todos se salven, significa que Él no le está volteando la cara a uno sí o a otro no. Yo lo que creo es que Dios ha sido muy respetuoso y muy caballeroso con cada uno de nosotros. Yo creo al revés, pastor. Yo creo que al revés, que Dios a veces ha querido correr, pero nuestros actos lo detienen. Pero no creo que Él voltee la cara. Por Él decidí, no, a este que se pierda si quiere. Eso no creo. David en el Salmo 27, versículo 9, él le dice, Señor, no esconda tu rostro de mí y no me aparte en tu ira. David sabía que había fallado, pero sabía en ese momento de su poder, de poder equivocarse. Él decía, Señor, no esconda tu rostro de mí y no me deseche en tu ira. Pero después sigue hablando de cómo Dios es su referente de salvación. Y en este momento, hice esa pregunta porque la tenían para este debate. Mucha gente está pensando que Dios ha volteado la cara y no está viendo la sociedad. Y creo que hoy más que nunca tiene vigencia Juan 3:16. De tal manera, amó Dios, envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cómo, de qué manera Dios mostró su amor por el hombre? Por lo tanto, es imposible que el hombre pueda pensar que él ha volteado la cara. Yo lo que entiendo que todo lo que está sucediendo ha sido la respuesta, la cosecha de lo que el hombre ha sembrado. Por ejemplo, como muchas veces nosotros no creemos que Dios está a nuestro propio nivel. He estado leyendo el periódico El País en estos días y he visto como 4 artículos todos los días. Estoy hablando desde el miércoles, jueves, viernes, o martes, miércoles, jueves y viernes. Como hay artículos que solamente son cuestionando a Dios. Por ejemplo, un artículo de una filósofa de ella, una periodista, dice: a Dios le ha llegado miopía. Y dije, ¿cómo esta mujer habla así? Y ella dice que Dios no ve bien en su casa y la ventana que tiene para mirar está muy chiquita para él ver bien. O sea, la gente cree que Dios, y por eso tuve que la gente cuestiona sin contemplación, ponen entredicho la fidelidad y el amor de Dios, porque no ha entendido que Dios es soberano,
pero no quiere decir que Dios no nos ama. Y estamos culpando a Dios, dígame bien, estamos culpando a Dios de hechos que nos pertenecen a nosotros. Y por ejemplo, hay una porción de la Biblia, quiero compartirla con ustedes, que uno de los versículos que más recuerdo en esa palabra, porque siempre digo a Dios, trata, Señor, de que esto nunca me suceda. ¿Entiendo? Por la actitud de cómo el hombre, ¿me entiendes? Actúa. Y es que dice la Biblia en Proverbio, capítulo 5, verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. ¿Tú te oyes? Porque los Proverbios caminos 5. Y Proverbios 5, verso 23. 23. Proverbios 5, verso 23. Óyeme bien. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con la cuerda de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Óyeme bien, y él considera todas sus veredas, y todos sus caminos están delante de Jehová. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con la cuerda de su pecado, de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Qué es esto? Y cómo en este momento nosotros podemos hacer responsable. querer poner a Dios responsable, bien, de lo que nos compete a nosotros, No, y por ejemplo, el Señor dice que en un momento dejó, por tanto, a la dureza del corazón del pueblo de Israel. Porque yo entiendo, nosotros somos muy buenos echándole la culpa a Dios cuando llega lo malo, pero cuando estamos en el momento de bonanza, queremos que Dios nos dé el libre albedrío. Que nos lo quite cuando estamos en los momentos difíciles, pero cuando estamos en los momentos buenos, que nos lo dé. Oye lo que dice este pasaje bíblico en Proverbios 19, verso 2. Oye esto. El alma sin ciencia, sin conocimiento, no es buena. Sin conciencia, no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, peca. ¿Estás oyendo? Sí. Verso 3. La insensatez del hombre tuerce su camino. Dame bien. La insensatez del hombre tuerce su camino. Pero ¿qué dice? Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tu insensatez, Tu falta de prudencia. pero tú ahora quieres venir contra Dios, irritar tu corazón contra Dios, pero tú fuiste que pecaste, fue tu propio pecado y tu propia consecuencia. ¿De qué tú me vienes hablando a mí? ¿Entendiendo? ¿Qué pasa? Y en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, quiero decirle que la concupiscencia es decir deseo propio. Entonces, el deseo propio, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, es la insensatez del hombre que torce su camino, pero tú no tienes derecho a irritarte contra Dios, igual Que, como dice. Dígame. no, en un ejemplo simple, pastor, yo no me paro aquí y digo, ay, voy a ir a la casa del hermano y me voy a robar un dinero. Hay un proceso previo antes de cometer ese pecado, que empiezo yo queriendo comprar algo y yo anhelando tener algo.
y yo viendo que otro tiene lo que yo no tengo, y yo en vagancia que no quiero trabajar y no ahorro. Entonces se acumula todo eso, el deseo de tener algo, el no pagar el precio, de que llega un momento que tomo una decisión, agarro un dinero que no es mío, después me meten preso y digo, Dios no me ayudó. Dios me hizo... No. No, también lo mismo que pasó con Noemí. Dios le dijo que no saliera. Se fue para otra tierra porque había llegado una hambruna donde ella estaba. Fallecieron su esposo, falleció sus hijos y luego volvió amargada y turbada de espíritu. Entonces no fue la culpa de Dios. Dios le dio dirección, pero ella no quiso escuchar la voz de Dios. Así es. Vuelvo y repito, Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Amén. Verso 22, prenderá el impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de expresión y errará por lo inmenso de su locura. Óyeme bien, por lo inmenso de su locura. Y si volvemos a Proverbios 19, vamos a Proverbios 19, amén, Proverbios 19, vamos a encontrar lo que dice en el verso 2, y es que dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Verso 3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero también dice Santiago 1:12, cuando alguno es tentado, 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. E entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Es que termino con esto. Dígame bien, termino con esto. Vamos a humillarnos. Amén. Vamos a pedir misericordia a Dios. Vamos a venir con un corazón humilde, sencillo y quebrantado. No cuestionemos el amor de Dios y su fidelidad, porque en un momento que sembramos viento, cosechamos torbellino, y ahora queremos decirle, ¿por qué no nos libraste? Amén. Salmo 81, versículo 11. Mi pueblo no me quiso, ni quiso oír mi voz, por tanto lo dejé a la vez en su corazón y caminaron en sus propios consejos. Amén. Si hubieran escuchado, un momento hubiera yo derribado a sus enemigos. Así es. Vuelto atrás y manos contra sus adversarios. Pero lo que tú siembras, cosecha. Sembraron vientos y cosecharon tormentas. Amén. Vamos a buscar la misericordia de Dios, el pronto socorro y el pronto auxilio de Dios, y vamos a reconocer que somos hombres y que lo necesitamos, y que lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón. Quiero decirle esto para terminar, aparte de lo que ustedes quieran aportar. En un momento yo estaba delante de un hermano y él estaba cuestionando a Dios y claudicando a Dios. Cuando yo iba para mi casa me sentía muy triste por la manera en cómo el hermano cuestionó a Dios. Y Dios me dijo esta palabra: mi siervo, cuando me cuestionas, lo único que ganas es todo lo que pierdes. Wow. Se fundió, porque le dije, pero ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Me dice, todo lo que te ibas a ganar, lo pierdes. Es lo único que pierdes, todo lo que te ibas a ganar. Por cuestionar mi soberanía, mi autoridad, mi señorío. Cuando lo que tú estás cosechando fue el producto de lo que sembraste. ¿Cómo que si tú siembras bien vas a cosechar mal? No, si tú cosechas bien, si tú siembras bien vas a cosechar bien. Si tú te mantienes en integridad y en fidelidad a Dios, tú vas a cosechar bien. Amén. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado y darle gracias a Dios por todo, como dice Job. Solamente lo bueno y lo malo cuando venga. Vamos a alabar a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abra. No hay más nada que agregar de esta parte. Sí, agregamos, pastor.
Es un tiempo de glorificar a Dios y de buscar a Dios y aprovechar la oportunidad de estar en su presencia, de reflexionar. Y como decía al principio, nada me da más gozo a mí que tener la oportunidad de navegar y discutir sobre su palabra. Y esa sería como mi recomendación adicional a las personas que nos están viendo, que aprovechen este tiempo para conocer a Dios a través de su palabra, que busquen en la Biblia, que lo conozcan no por lo que dijo un hombre, sino por lo que él mismo dijo sobre sí mismo, valga la redundancia, en su santa palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Si usted tiene duda de que Dios existe, solamente cuando usted lea la Biblia y sienta cómo esa Biblia, cómo esa palabra toca su corazón, cómo renueva su mente, que usted va, wow, sin nadie predicándolo, usted va a sentir a Dios en la palabra de Dios. Usted se va a dar cuenta, si no lo ha visto, que Dios es real y que está allí, que quiere hablar con usted y que quiere tratar con su vida. Esa es mi añadidura. Y quiero retar a cada televidente a que cuando vea estos momentos de debate bíblico, por ejemplo, con el hermano diácono Leonel, con la hermana Silvia, el hermano Javier, tenga su Biblia ahí al lado, porque se le va dando versículos bíblicos, que no es una verdad nuestra, es una verdad bíblica. Pero también quiero retar a aquellas personas que no tienen esa relación con Dios, que dicen, bueno, pero la gente habla de Dios, pero yo nunca lo he sentido. Yo lo quiero retar a 10 días de oración. Tome 10 días y tome por lo menos 10 minutos de oración diaria, solo, trancado, sea en su casa, sea en su habitación, sea en el baño, pero coja un tiempo de oración y le apuesto yo a usted que no va a llegar a los 10 días sin usted comenzar a tener una experiencia con Dios. Yo creo en el poder de la oración. El Dios que nosotros estamos predicando es un Dios poderoso. Y lo único que estamos es intimar con Dios. Le quiero dedicar, oiga, usted quiere tener una experiencia con Dios, sentir si Dios es real, si Dios es verdad, si Dios se mueve, tome 10 minutos por día, tránquese, tome ese momento y ore. Hable con Dios, mira, no busque muchas palabras. Señor, yo estoy aquí, yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte. Me han dicho que venga a orar estos 10 minutos contigo y yo quiero conocerte, yo quiero que tú seas una realidad en mi vida, quiero que sea real, que tú te muestres mi vida ahí, yo voy a creer. Hágalo 10 minutos por 10 días. ¿Cuánto le apuesto yo a usted que antes de los 10 días usted va a comenzar a experimentar al Dios que nosotros le servimos? Al Amén. Dios poderoso, que es real, que se muestra, que se deja sentir. Porque no creo que estamos aquí por loco viejo. No. Estamos aquí porque hemos visto que Dios es real, que no es un cuento, no es una historia, es una verdad irrefutable, es una verdad absoluta, es una verdad contundente, es una verdad que el que la busca halla, que el que llama se le responde y que el que toca se le abre. Por lo tanto, yo te reto y te invito a que comiences a tener una experiencia con Dios. Y si a los 10 días no ha sucedido algo, mira, tíramelo por YouTube, por aquí, dime, mire, yo tengo 10 días orando y yo no he visto ni una mosca volando. Pero, óigame bien, no va a suceder porque eso no falla. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice la Biblia. El que viene a mí, yo no le echo fuera. De que le insto a experimentar, no lo que dice la hermana Silvia y el hermano Javier, que es diácono también, sino lo que dice la escritura, no lo que dice el hermano Malovino. Experiméntelo, le reto y usted va a ver lo que Dios va a hacer con usted. Dios le bendiga grandemente, hermano Javier, si quiere decir algo más. No, que Dios me le bendiga grandemente. Y si usted dice que voy a perder el tiempo, míreme, si no tiene la experiencia con Dios, que lo dudo, va a tener ya una experiencia de cómo sustentar que eso no existe. Pero yo lo dudo que usted tenga esa experiencia. La experiencia que usted va a tener es una experiencia con el Señor. Amén. Amén. Silvia. Que Dios los bendiga a todos. Yo le